Mba'éichapa chekua'ẽ porãitereí ko árape hína ñame'ẽta guaraní. Buenos días, ¿cómo están? Hoy nuestra clase corresponde a guaraní y nos ponemos en presencia del Señor haciendo la Santísima Trinidad en guaraní, quedándonos bajo su presencia, bajo su protección. Tua, ta'yra, tutu, manangatu, taupeicha. Les paso también el link de la música que tiene la Shegetú, que tiene el abecedario guaraní, y es para escucharlo más de una vez en el día, si fuera posible, y no solamente los días de guaraní, que son los días martes. Otros días también pueden escuchar. Cuanto más escuchamos, mejor. Y aquí vamos a repetir el Shegetú que tengo aquí. A, she, e, ge, je, i, ye, ke, le, me, mbe, ne, nde, nge, nte, ñe, o, pe, re, se, te, u, be, so. Y vamos a repetir una vez más y nos quedamos en la letra que hoy vamos a estudiar. A, she, e, ge y ge. Vamos a estudiar esta letra hoy, que es la ge y ge. En castellano sería la letra G. Sería la G. Y en el guaraní se pronuncia ge. Y la ge nasal sería algo así. El sonido. Ge. Ge. Un poquitito, no exagerado, pero sí un poquitito de la nasalidad. Un poquito de vamos a acompañar de la nariz. El sonido con la nariz. Ko'ág̃aña moñe'ẽta moñe'ẽrã oĩvahína ore oĩva ore kuatiañe'ẽpe. Vamos a leer un pequeño texto que está en nuestro libro en la página 43 y dice así: Nita oguata ha oheka guasu g̃uaig̃ui oma'ẽ Nita ndojuhúi mba'eve ha ojevy oguapy. ¿Qué dice este texto? Dice: Nita oguata, una criatura camina, oguata ha oheka guasu, y le busca un venado. Ahí tiene el dibujo, en traducción tiene el dibujo. G̃uaig̃ui, que es la abuela, la viejita. Oma'ẽhese, le está mirando. Mitando Yuhui Maeve, no encontró nada. Oyevu oguata, volvió. Oguapy, perdón. Oyevu oguapy, volvió y se sentó. Y ahí tenemos las traducciones: oguata, que camina; g̃uaig̃ui, que es la abuela; guasú, que es el ciervo, mejor dicho, el ciervo, el que tiene los cuernitos que parecen ramas. Huira, otra palabra que no está en el texto, pero también tiene la letra G. G. Sería pajarito, pájaro. Y tenemos también las traducciones otra vez aquí en el texto, que dice: Ojeka, busca; Doyuhui Maeve, no encontró nada; Oyevu, vuelve; Omae, mira. Muy bien, dice. Amoñerire ahayvu ñe'ẽ oguerekóva ge hange. Vamos a volver a leer, dice, y vamos a subrayar las palabras que tengan ge y ge. Sería ge oral y la ge nasal. Y esas palabras vamos a subrayar. Muy bien.
La otra actividad es ambosa iñe huerecoba ge hange, la oral y la nasal. Ambosa i es pintar. Vamos a pintar y ahí tienen las palabras guaje, caru, guau y wotu. Y los que tengan esta letra es lo que van a pintar, preferentemente de un color claro. La siguiente actividad dice, otra actividad en la página 44. Amboyoayu jecopete. Uno correctamente. Vamos a unir con flecha. Ahí tenemos oraciones y al otro lado tenemos a las acciones en dibujo. Shesu o guapu. Ahí hay una señora que está sentada. Lili o huereco y botu, que una niña tiene la flor, una flor. Luis o hueyi tupawi, que se está levantando de la cama. Y ahí tienen los dibujos y también pueden pintar para darle más color a la página. Dice, ajaiwu o ñe'e o huereco batai ge hange. Y tenemos las siguientes palabras. Oyowa, que es comprar. Yawa, Wa'a, Yawa es perro, Wa'a sería el papagayo, Weyu, bajar o bajarse, Weru sería traer. Y luego vamos a hacer la siguiente actividad. ¿Sí? Van a completar luego del audio que les voy a enviar en guaraní, el del dictado. Entonces, una vez terminado el trabajito, van a poner en ambas páginas, van a poner la fecha y también en ambas páginas van a poner su nombre y su apellido, ¿sí? Entonces, sigamos practicando la CDT guaraní, el abecedario guaraní, para así que se nos quede justamente las palabras, las letras con sus sonidos. Para ello también acompañar de la música, Que tengan una feliz jornada y espero el retorno de sus trabajitos.